Soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Como todos los temas que hemos ido abordando, el tema de hoy también tiene mucho que ver con toda esa sabiduría secreta. ¿De qué vamos a hablar? Del sistema nervioso espiritual. Sistema nervioso espiritual. Eso de pronto le suena un poquito raro, pero así debemos comprenderlo, así debemos recibirlo y así debemos entenderlo. Es un conocimiento sagrado, es un conocimiento secreto. Hasta ahora. Hay algunas personas que lo conocen, otras personas lo conocen fragmentado, pero bueno, ha llegado el momento de recuperar la memoria. Y con respecto a este tema del sistema nervioso espiritual, yo he acuñado una manera de mencionarlo y es el eje centro-corazón. ¿Por qué? Porque en los libros hablan del centro-corazón y esto se ha entendido como la víscera, como el corazón. Y el eje centro-corazón verdaderamente es la médula espinal y el cerebro. No solamente del cuerpo físico, sino de todos los cuerpos que se van conectando. Entonces, ese eje centro-corazón, cuando hablamos de eje centro-corazón, estamos hablando del centro de la conexión y de todo, de este cuerpo físico y de los otros cuerpos, que se le dice centro-corazón. Pero verdaderamente es ese eje que conforman la médula y el cerebro. Y no solamente existe en el cuerpo físico, existe en todos los cuerpos y existe absolutamente en todas las dimensiones. Aquí tenemos este cuerpo de esta materia. En la cuarta tenemos la materia del tiempo. En la quinta, la materia de la quinta, la materia mental. Pero son distintas dimensiones y distintas materias de cuerpo, todos conectados por el sistema nervioso espiritual. El sistema nervioso espiritual, que es el mismo eje centro de cada uno de los cuerpos, eje centro corazón. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que nuestra conexión con los otros cuerpos y con las otras dimensiones se hace y se realiza a través de ese sistema nervioso espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros existimos en varias dimensiones y en distintos cuerpos. Entonces, ese es el tema de hoy. Y ese sistema nervioso espiritual es el que comanda todo. Es el director de absolutamente todo. Médula y cerebro del cuerpo físico. Médula y cerebro del cuerpo que sigue, el cuerpo de los sueños, el cuerpo del tiempo, el cuerpo astral. Y así sucesivamente. Es el sistema más importante. ¿Por qué? Porque ese es el director, ese es el comando de este cuerpo físico y de los otros. El resto son añadiduras, son extensiones, estos brazos, las piernas, el resto del cuerpo es para mover, para llevar y traer, para que precisamente ese sistema nervioso espiritual de alguna manera se manifieste. Y eso lo conocemos como Shakti, como Kundalini,
alquimia. Todas estas sabidurías, todos estos conocimientos hablan de exactamente lo mismo. Hablan de conversión energética. Ustedes lo pueden encontrar como transmutación sexual, pero yo también lo he denominado conversión energética porque es más claro. Lo otro tiene una implicación y le han dado una implicación sexual. Es precisamente mover la energía, subirla, convertir esa energía gris, quieta, negativa, apagada, en una energía maravillosa, sublimada, organizada, potente, espectacular. Esta conversión energética tiene que ver con los chakras, esto tiene que ver con los nadis, esto tiene que ver con el tantra, con Maituna, con todo eso. Pero, ¿qué pasa? Que tiene una base o un sustento en el sistema nervioso espiritual. Les he comentado con anterioridad que todo esto está recogido en los Vedas, en los Drávidas, en el Tao, en todas esas escrituras verdaderamente antiquísimas, herencia de otras humanidades. Y ese sistema nervioso espiritual, vuelvo y le repito, es el centro del camino de la energía. Está también en Quetzalcóatl, en México. Es el Kukulcán de los mayas. Hay que mencionar también a ese ser que no es de este mundo, entre Perú y Bolivia, que es Viracocha. Miren, ese camino de la energía y ese sistema nervioso espiritual que tenemos que estudiar, que tenemos que conocer, que tenemos que recorrer, está hace miles de años. Es el mismo caduceo de Mercurio. Ese de Hermes, de las dos corrientes, de las dos serpientes. Si nos vamos al templo de Salomón, existen las historias, existen los planos de ese primer templo de Salomón. Y ese templo de Salomón es eso, es todo el sistema nervioso espiritual. El castillo de Camelot, en esa isla de Avalon, que es esa historia celta, también habla de lo mismo. El árbol de la Cábala es la médula exactamente de todo este conocimiento. Es que las cosas se repiten. ¿Qué tengo que mencionar? El árbol de Yggdrasil de los vikingos. Y resulta que ese árbol de Yggdrasil de los vikingos habla de los 9 reinos, o de los 9 hogares, o de las 9 dimensiones. Igual pasa con los jardines del Tao. Miren, todo esto es símbolo universal del centro corazón. Y lo vamos a encontrar en los libros, pero cuando nosotros encontremos esa referencia del corazón, del centro corazón, tenemos que inmediatamente asociarlo con el sistema nervioso espiritual y no con el órgano, no con la víscera. En el arte, por ejemplo,
están todas esas medidas áureas. Esas medidas áureas también tienen relación con el sistema nervioso espiritual. Y hay unas relaciones que son muy importantes. Energía, centro corazón y memoria. En la medida que nosotros ascendemos energía, en la medida en que esa energía convertida va bañando esos centros energéticos, en que esa energía tiene otra calidad, la memoria se va activando. Esa luz impresionante, esa luz dinámica de ese eje centro-corazón despierta en cada uno de nosotros un montón de registros. Y esa conversión energética en ese sistema nervioso espiritual también activa, abre la sabiduría, la relación nuestra con el conocimiento. Es que son centros, es que son sitios, es que son facultades, sensibilidades que se van despertando. Cosas que verdaderamente nos cuesta a veces trabajo siquiera imaginar. Y dentro de este sistema nervioso espiritual tenemos que hablar de los nervios. Los nervios están conformados por neuronas y las neuronas están conformadas en capas y los nervios en capas y todos ellos en espiral. Y qué mayor muestra de espiral que nuestro ADN. Y resulta que ese espiral, ese caducero de Mercurio, esos dos apoyos, esas dos fuerzas, donde hay una que impulsa y otra que tiene fuerza, ayudan precisamente a dirigir esa conversión energética, a ascender esa energía. Entonces, ese espiral induce y aumenta la energía. ¿Qué es esa espiral? Bueno, si nosotros nos vamos a la física, tenemos que mencionar los solenoides, tenemos que mencionar las bobinas, tenemos que hablar de los electroimanes, de los condensadores. Verdaderamente, todo esto que hoy todavía se llama mística, se va a llamar muy pronto ciencia. Y en el caso de los espirales, pues tenemos que hablar también, por ejemplo, de los campos magnéticos. Y el espiral es la forma perfecta del cosmos. Las galaxias son espirales. El ADN es en espiral. La trayectoria de todas las esferas es en espiral. Todo es en espiral. Un coliflor, un brócoli, el crecimiento de las plantas, todo es espiral. Y ahora hay una nueva ciencia, una nueva tendencia que se llaman los fractales. Y ellos también están metidos dentro de la ciencia mística, porque es así, del sistema nervioso espiritual. Cuando hablamos, por ejemplo, de yoga, cuando hablamos, por ejemplo, de Tao, en ese par de conocimientos impresionantes, tenemos que hablar de esas limpiezas, de esas purificaciones, de los pranayamas, de las respiraciones, de las polaridades. En el yoga están los mudras,
Sí, los mudras normalmente pensamos que son de las manos. No, señor. También son del cuerpo. Esos movimientos del cuerpo. Recordemos o investiguemos el Qigong o el Qigong, como lo quieran llamar. Miren, este conocimiento secreto, que ya no va a ser tan secreto porque ha llegado el momento de recuperar la memoria, tiene que ver con esas capas del sistema nervioso. ¿Por qué? Imaginémonos esas capas como una cebolla. Entonces, una capa gira para un lado en energía y la otra capa para el otro lado en la energía y la otra capa para el otro lado y así sucesivamente. Entonces, digamos que esto es un cúmulo de resortes y de espirales que mueven, que impulsan la energía. Y el cuerpo. Y quedémonos con el cuerpo físico. Es el carro del alma. Y esta máquina, este carro del alma, está hecho de materia de esta tercera dimensión. Está hecho de materia física, pero también está hecha de materia del tiempo. ¿Por qué? Porque el eje centro-corazón del cuerpo físico, es decir, mi médula y mi cerebro, está conectado con la médula y el cerebro del siguiente cuerpo, que es el cuerpo del tiempo, a través de los nadis. En ese sistema nervioso espiritual existen esas conexiones. Y por ejemplo, si vamos a seguir el eje centro del cuerpo del tiempo, se une con el eje centro del cuerpo de la mente. Entonces, hay una comunicación y esta máquina está hecha de distintas materias y de distintos cuerpos en distintas dimensiones. Existe una comunicación multidimensional. Absolutamente real. Y tenemos que estudiar, interesarnos, saber y conocer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros movemos energía, cuando nosotros cumplimos con esa misión del manejo de la energía, que es una de las vías, tenemos que empaparnos de esto. Ahora, ese sistema nervioso nuestro, nosotros lo conocemos como el sistema nervioso central, como el sistema nervioso periférico, como el sistema nervioso alterno, como el sistema linfático y el sistema endocrino. Pero antes, en el Ayurveda, en la medicina tradicional china, la antiquísima, esa que muchas cosas se perdieron con los problemas en China, antes todo era una sola cosa. Todo estaba integrado. ¿Por qué? Porque todos unidos son el sistema nervioso espiritual. ¿Y qué pasa? Miren, este cuerpo físico y nosotros, sobre todo, somos neuronas. Neuronas especializadísimas, con unas estructuras absolutamente sofisticadas. Uno le echa un vistacito rápido al cerebro. El cerebro son neuronas. Simplemente son neuronas. Entonces, tenemos que entender que existe
una luz condensada, que existe una energía que es vital y que esa energía en unas determinadas características, en la medida que vamos haciendo una conversión energética, va inundando esos chakras, esos nadis, esas comunicaciones con los otros cuerpos. Y miren, tengo que al final mencionar una cosa muy importante. En la Edad Oscura, que terminó más o menos hacia 1960 y pico, el registro que existía era de 6 chakras. ¿Qué es un chakra? Un chakra es una condensación grande de neuronas con comunicaciones de nadis. Los nadis son los nervios del sistema eje centro-corazón del siguiente cuerpo. Y resulta que en la Edad Oscura se sabían y se conocían 6 chakras. Después, en la actualidad, están hablando desde 1950, 40 y pico para acá, de 7. Ya le incluyeron la glándula pineal, el chakra de la pineal, al que le dicen el chakra de los 1000 pétalos, pero no es 1000 pétalos, son 1000 nadis. Comunicados con el siguiente cuerpo. Pero el futuro próximo son los 12 chakras. Y en el video pasado, cuando hablamos de la vida de Jesús, yo les hablé que él había hecho y él había hablado y su misión era hablar del pasado, lo que había hecho era el pasado, para un presente mencionando un futuro. Y ese futuro son los 12 chakras. Y él tuvo 12 apóstoles. Entonces, hay que entender muchas cosas, estudiar muchas cosas y saber que existe un sistema nervioso espiritual que va con precisamente ese futuro próximo de los 12 chakras a un sistema nervioso espiritual de un ser humano superior. ¿Superior qué? Espiritualmente. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Yo los invito a que se suscriban. A que se suscriban para que sigamos investigando sobre estos temas. Los invito a que entren a nuestra página www.gildastrauss.com. Tenemos noticias muy importantes para nuestra salud, la salud de todos. Gracias, gracias, gracias. Y hasta una próxima.